al 7, Proverbios. Proverbios 3, 5 al 7, y dice Proverbios, ¿no? 3, 5 al 7. Sí, es Proverbios. Proverbios 3, 5 al 7, ¿no? Proverbios 3. Ajá. Proverbios 3, 5 al 7. Y dice Proverbios 3, 5 al 7. Dice así, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aquí Salomón nos está diciendo que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué es ser sabio en nuestra propia opinión? Pues conducirnos en nosotros mismos. Vamos a tomar la porción de Israel, ¿sí? Vamos a tomarla en Reyes, cuando Dios hace el llamamiento a Elías. Cuando Dios hace el llamamiento a Elías es porque el pueblo estaba dividido. ¿Por qué? Vamos a entrar un poco al contexto. El pueblo está dividido porque hay un rey que se llama Acab. Acab era un rey perverso, ¿sí? Tuvo un padre que se llamaba Omri. Omri gobernó antes en los reyes de Israel. Omri fue perverso, pero la Biblia nos dice que Acab fue hombre más perverso aún que Omri. ¿Por qué? Porque Acab se casó con una mujer. ¿Quién era esta mujer? Jezabel. Jezabel era una mujer que hizo a que los israelitas idolatraran y adoraran a los Baales. ¿Quién era Baal? Baal era un símbolo del dios de la lluvia, el dios de los Baales, de los cananeos, ¿sí? Entonces aquí el pueblo de Israel tiene un corazón dividido, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde antes el reino de Israel se divide en dos. ¿Cuándo se divide en dos el reino de Israel? Tú lo puedes leer en Primera los Reyes, en el capítulo 11, cuando Salomón apostata. ¿Qué es lo que hace Salomón? Salomón apostató porque él tenía 700 concubinas, y 700 esposas y 300 concubinas. Entonces Salomón tuvo 1000 mujeres, y dice la Biblia que a Salomón las mujeres desviaron su corazón. Entonces si tú lees por ejemplo Deuteronomio 17, en Deuteronomio 17 Dios le da a Israel las instrucciones de un rey. ¿Qué dicen las instrucciones de un rey? Que no vas a tener mujeres de más, ¿sí? Que no vas a hacer alianza con Egipto, que no vas a atesorar caballo, que vas a meditar en la ley de día y de noche, que vas a hacer una copia del libro de la ley, que es la palabra. Pero ¿qué fue lo que hizo Salomón? Pues hizo lo contrario, ¿no? Entonces estas mujeres dividen su corazón. Entonces llega un profeta que es Ahías Silonita, y Ahías Silonita le dice a Salomón que el reino iba a ser dividido. El reino se divide en dos, en el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuál es el reino del norte? El reino de Israel es el que vamos a estudiar, y el reino del sur es el reino de Judá, de donde proviene Jesucristo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que aquí el corazón de Israel estaba dividido. ¿Por qué estaba dividido? ¿Por qué? Porque desde Salomón ya empezaban a introducir la idolatría. Cuando el reino del norte se empieza a dividir, hay un rey que se llama Jeroboam. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Jeroboam, como él no podía ir a donde se hizo el templo de Israel, ¿en dónde se hizo el templo de Israel? En Judá, ¿sí? Entonces ahí estaba el templo de Israel en Judá, e iban a adorar todos los judíos a Judá, a esa capital de donde es proveniente David y Salomón, porque David no pudo edificar el templo, que lo edifica es Salomón. Entonces cuando Salomón edifica el templo, ¿sí? El pueblo de Israel está dividido. ¿Por qué? Porque hay una división entre los reinos. Entonces Roboam, hijo de Salomón, se empieza a pelear con Jeroboam. Roboam está gobernando la tribu de Judá y de Benjamín, y Jeroboam está dividiendo 10 tribus más. Entonces el profeta Ahías Silonita, ¿qué es lo que le dice? ¿No? Que tu reino será dividido. 2 tribus para Judá, las que acabamos de mencionar, Benjamín y Judá, y 10 tribus para el reino del norte de Israel. Entonces Jeroboam, ¿qué fue lo que introdujo? No podían ir a adorar a Judá. ¿Por qué? Porque estaban en conflicto. Entonces no podían adorar. ¿Y qué fue lo que introdujo? Introdujo una nueva religión. Puso en los lugares altos un lugar para adorar a los becerros, puso altares, hizo una religión, hizo sus propios sacerdotes y todo. Entonces la nación de Israel ya estaba corrompida, ¿sí? Entonces nos podemos dar cuenta que a veces eso es la religión, cuando realmente ya no hay un temor por Dios, sino que lo están haciendo a su manera, a su forma, ¿no?
Entonces, Acab, ¿qué fue lo que hizo? Acab está reinando el reino de Israel, ¿sí? Tú siempre en los libros de los reyes de Israel siempre vas a encontrar que son los reyes de Israel y los reyes de Judá, ¿sí? Por la mayoría de los reyes de Judá eran reyes que gobernaron más o menos, algunos sí gobernaron bien, como Josías, como Asa, como Ezequías, pero todos los reyes de Israel gobernaron mal. ¿Por qué? Porque su corazón estaba corrompido, su corazón ya no estaba adorando a Dios. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Pues a veces nuestro corazón no está para adorar a Dios, ¿sí me entiendes? A veces nuestro corazón está desviado, nuestro corazón está pensando en muchas cosas, pero realmente no está enfocado al Señor, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Israel, ¿no? Había un corazón dividido. Entonces vamos a empezar a leer un poco. Esta es una introducción, fíjate, vamos a leer de lo que vemos de Acab. Es el rey que está donde va a salir el ministerio de Elías. Elías era el primer profeta de Israel. ¿Por qué un profeta? Ellos les profetizaban, les hablaban del arrepentimiento, ¿no? Les hablaban que el pueblo regresara realmente al Señor, ¿no? Que el pueblo ya regresara a ellos, y ellos no hacían caso. Entonces vamos a leer Primera de Reyes 16, 29 al 34. Fíjate, vamos a ir a la Primera de los Reyes 16. Reyes 16. Ajá, 16, permítame. 16, 29 al 34. Es importante que tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a saber de qué trata la Biblia, ¿no? Entonces dice así, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Aquí te das cuenta que hay dos reinos, ¿no? ¿Por qué? Porque Acab, hijo de Omri, empieza a gobernar Israel, y en el año 38 de Asa, rey de Judá, también estamos viendo que hay dos reinos divididos. Entonces dice, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera la cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a su precio de la vida de Segub, su hijo menor. Puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces aquí, ¿qué fue lo que estaba haciendo este rey, no? Pues estaba introduciendo otra vez la idolatría. Entonces el pueblo de Israel está dividido, ¿sí? Y el pueblo de Israel que estaba adorando a Baal, estaban confundidos. Entonces Dios levanta a Elías. Fíjate, vamos a seguir leyendo. Dice aquí un comentarista, dice, su padre Omri fue un éxito político y económico para Israel. O sea, no todo el éxito económico y político proviene de Dios. Te puedes dar cuenta que Israel realmente estaba teniendo un éxito político y económico, pero su corazón estaba desviado de Dios. Fíjate, Acab tomó de su padre donde su padre se había quedado, reforzando la relación de padre e hijo. Él es el nombre de Acab, el cual puede ser traducido como hermano del padre o parecido al padre. Se pudiera decir de algunos hijos, él tiene los ojos de su padre. Se podría decir que Acab, él tiene las mentiras de su padre, ¿no? O sea, Acab estaba gobernando, su padre Omri era perverso, entonces Acab, que hacía, era más perverso, ¿no? Fíjate, dice, Ed-Baal significa con Baal. El nombre de Jezabel pudiera provenir de un clamor del culto utilizado a la adoración de Baal, significando ¿dónde está Baal? Traducido al hebreo, el nombre también era un retruénaco verbal que los israelitas debieron de haber saboreado. Sabel en el hebreo significa estiércol. O sea, Jezabel fue la mujer que introdujo la idolatría también a los israelitas, fue los que les hizo prevaricar. ¿Por qué? Porque adoraban a los Baales. O sea, era una mujer perversa. Y esta mujer, tú te vas a dar cuenta que más adelante es la mujer que empieza a perseguir a Elías también. ¿Sí me entiendes? Porque Elías sube al monte Carmelo, y ¿qué es lo que hace Elías? Pelea contra 365 Baales y los vence. ¿Sí me entiendes? Entonces, vamos a tomar Miqueas 6.16, vamos a Miqueas 6.16 tantito, para seguir este tema. Así se va entendiendo un poco, ¿no? Miqueas 6.16 dice así. Miqueas 6.16. Ajá, dice esto:
porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda la obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduviste, para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Tú te vas a dar más cuenta adelante en la lectura cómo Acab tiene una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque los sirios lo quieren invadir, pero a través de un profeta, Dios le dice al profeta que Siria no iba a invadir, porque Ben-Hadad era un rey de Siria, y Ben-Hadad era un rey perverso. Si me entiendes, que le decía: tus hijos, tus caballos, tus hijos preciosos, todos tus utensilios, todo es mío. Entonces pues Acab dijo: sí, Señor, todo es tuyo. Entonces llegaron los ancianos de Israel y se juntaron y le dijeron: no, nada de esto te pertenece, ¿sí? Si no es de nosotros. Entonces los ancianos le dieron consejo a Acab, y Acab atacó a Israel, pero por parte de Dios, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a esta parte. Dice: en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. Al parecer Acab quería retar la profecía de Josué después de la destrucción de la ciudad. Dios le da una profecía a Josué. Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento. ¿Quién es Josué? Josué es el que entra a la tierra prometida. Fue el último predecesor de Moisés. Moisés no entró a la tierra prometida, Moisés se queda afuera. Quien entra a la tierra prometida es Josué. Dice: Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente a sus puertas. ¿Qué fue lo que hizo Acab? Si leyeron el último versículo de Primera de Reyes, fíjate, vamos otra vez a Primera de Reyes 10. ¿Primera de Reyes? Ajá, Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a ir a Primera de Reyes 16, 34. Fíjate, ve lo que hizo acá. Primera de Reyes 16, 34. Hizo esto, dice: en su tiempo y él de Betel, él reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su hijo primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Y qué fue lo que le dijo? Que no reedificaran en Jericó otra vez las puertas. Y él tomó a su hijo y lo entregó. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver esto hoy en día? ¿Cuántas veces hoy en día que te dice el mundo, no te cases? ¿Por qué? Porque si tú tienes un hijo, ¿qué va a pasar? Te va a quitar todo, ¿no? O sea, te va a quitar tu tiempo, te va a quitar tu fama, te va a quitar tu belleza. ¿Sí me entiendes? Es un tipo de sacrificio, ¿no? Lo que están viviendo, ¿no? Así lo explicó una vez un pastor de Sevilla, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a veces eso es lo que el mundo te impone, ¿no? O sea, tú no te cases, ¿no? ¿Para qué te casas? ¿Sí me entiendes? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué esto? O el aborto, ¿sí me entiendes? No, ese niño, abórtalo, porque ese niño te va a quitar dinero, te va a quitar esto, te va a quitar aquello. O sea, no es parecido a esto que hacían. Tú te puedes dar cuenta, o sea, ellos que hacían, sacrificaban en el muro al hijo. ¿Para qué? Para que llegara lluvia. ¿Para qué? Para que edificaran el muro, ¿sí me entiendes? Para que tuvieran favor. Hoy, ¿qué hace el aborto? O sea, nosotros por eso como iglesia también estamos en contra del aborto, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque un hijo es dado por Dios. Entonces, ¿qué hacían estos reyes, no? O sea, tomaban a su hijo y para edificar el muro lo mataban, ¿no? O sea, eran reyes perversos, ¿no? O sea, tú te puedes dar cuenta aquí que realmente nada ha cambiado tanto, ¿no? O sea, es lo mismo, ¿no? Satanás sigue obrando de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Fíjate, pero sigamos en el tema, o sea, eso es un paréntesis, ¿no? Sigamos en el tema. Dice así, fíjate, Josué 6:26 dice esto. Vamos a Josué 6:26. Josué 6:26. No me estoy desviando tanto del tema, ahorita vamos a tomar más énfasis en Elías, pero es parte de la historia, quiero que la entiendan un poco. ¿Sale? Dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó sobre su primogénito, eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente puertas. ¿Y qué hizo acá? Entonces, cuando tú, por ejemplo, como hombre, ¿sí me entiendes? O como mujer, cuando pues tú vas a concebir, y el aborto, ¿qué es? ¿No? O sea, eso a lo mejor aquí nadie tenemos ese problema, gracias a Dios, ¿sí me entiendes?
pero o sea, es para que nos demos cuenta que el aborto trae maldición a la vida del hombre, ¿sí me entiendes? Entonces por eso la iglesia está en contra del aborto también, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque dice Jehová, todas las almas son mías, en Ezequiel 18, y Dios formó a los hijos desde el vientre de la madre, ¿no? O sea, dice en uno de los salmos y Jeremías que Dios formó a los hijos desde el vientre de la madre, ¿no? Entonces es muy peligroso esto. Mira, sigamos, ¿no? El tema. Fíjate, dice esto. Dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. ¿Cómo no iba a levantar Dios profetas a Israel? Si ve cómo estaban de desviados. Y cómo Dios no de repente empieza a levantar gente en la iglesia si están desviadas las personas, ¿sí me entiendes? O sea, Dios por eso levanta hombres y mujeres de fe para que prediquen la palabra, ¿sí me entiendes? Porque nuestro corazón está desviado. Fíjate lo que estaba haciendo Israel, ¿sí me entiendes? Israel estaba haciendo esto, su corazón estaba desviado, ¿sí me entiendes? Entonces Elías, el profeta, Dios los levanta para que les empiece a dar palabra a Israel. Fíjate, vea Primera de Reyes, ahora sí empieza el ministerio de Elías y el llamamiento de Elías. Fíjate, ellos estaban adorando a Baal. ¿Quién es Baal? Dios de la lluvia. Ellos, los cananeos, lo tomaban como un dios de la lluvia, ¿verdad? Primera de Reyes 17, versículo 1 al 7. Primera de los Reyes de Israel, capítulo 17, verso 1 al 7. Fíjate, vamos a leerlo. Dice, entonces Elías Tisbista, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente, y al escóndete en el arroyo de Kerit. Kerit significa desasolado o solo, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, ¿no? Entonces nos damos cuenta que ¿qué fue lo que hizo Elías? Vas a ir a Santiago, capítulo 5, verso 16 al 17, o desde el capítulo 5 tú lo lees desde el 12 por ahí al final, te va a decir que Santiago era un hombre sujeto a sus pasiones. ¿Qué es sujeto a sus pasiones? Pues pecador igual que nosotros, ¿sí? Cuando habla de sujeto a sus pasiones es que es pecador igual que nosotros, pero dice que oró fervientemente para que hubiera lluvia en la tierra, y hubo lluvia en la tierra durante 3 meses, y dice que oró fervientemente para que no hubiera lluvia en la tierra, y no hubo lluvia en la tierra durante 3 meses. Entonces nos damos cuenta que ¿qué estaba haciendo Dios a través de Elías? Pues estaba probando a Baal, que era un Dios incierto. Le estaba mostrando a Israel que su corazón estaba desviado, y en lo que ellos estaban creyendo realmente era un Dios falso. Sino ¿quién era el que vivía? El Dios de Israel. A nosotros, ¿quién nos fue anunciado? Jesucristo. ¿Sí me entiendes? ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el que te da salvación? ¿Quién es el que te da vida eterna? ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la vid? ¿Quién es el que te puede ayudar, te puede bendecir, te puede prosperar, te puede levantar, te puede sanar de la enfermedad? Jesucristo. ¿Qué les estaba diciendo a los Baales? Entonces, ¿por qué estamos confiando a veces como hombres en el recurso, en lo que vemos, en lo que tenemos, en lo que somos, en un gobierno, y realmente no estamos confiando en Jesucristo? ¿En qué estaba confiando Israel? En lo que le habían introducido. Entonces, por eso a veces el mundo que nos introduce, ¿no? Por eso Dios siempre ha querido una nación santa, una nación apartada, porque el mundo que te dice, confía en lo que tú ves, vive el momento, confía en un gobierno, confía en un político. No, tú en quién tienes que confiar, en Dios, en Jesús, ¿sí me entiendes? Por eso la Biblia, regresamos otra vez a Proverbios 3, 5 a 7, fíjate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿De quién me fío? ¿De Baal o de Jesús? ¿Sí me entiendes? De Jesús. Entonces, fíjate, Kerit, el nombre Kerit significa desasolado. Dice aquí un comentarista, dice, su padre Omri fue un éxito político y económico para Israel. Aquí ya esto ya lo hemos tomado. Dice, Elías Tisbita, en ese momento crucial en la historia de Judá e Israel, el profeta Elías apareció repentinamente. Él se convirtió en la fuerza espiritual dominante en Israel durante estos días oscuros de la apostasía de Acab. ¿Qué es la apostasía? Se habían apartado de la fe.
¿sí me entiendes? Israel estaba apartado de la fe. ¿Cuántas veces nosotros también como hombres nos apartamos, ¿no?, de la fe? ¿Sí me entiendes? Entonces Apocalipsis 2:4 te dice, solamente traigo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Regresa otra vez. O sea, el Señor quiere que regresemos esa fe de nuevo, que volvamos a confiar en Él, en todo. ¿Sí me entiendes? Que Él puede arreglar nuestra situación, nuestro problema. Él tiene el control de nuestra vida. Si nosotros realmente vamos con el corazón y le decimos, Señor, ya no puedo más. ¿Sí me entiendes? Me está costando mucho esto. ¿Sí me entiendes? Es un Dios que escucha, Él es un Dios que no está solo. ¿Sí me entiendes? Y cuando tú le dices al Señor con el corazón, mira esta carga, yo ya no puedo más, Señor, te la entrego, ¿no? Y tú derramas. Acuérdate que cuando Jesucristo vio a la mujer pecadora, ¿sí me entiendes?, a María Magdalena, y cuando ella, dice la Biblia, que lavó, ¿no?, sus cabellos y enjuagó sus pies con sus lágrimas, imagínate, estaba viendo a Dios encarnado, a Dios en la carne. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué ha de haber sentido? ¿Tú con quiénes estás como hombre? ¿Tú con quién estás como mujer? ¿Sí me entiendes? Con Jesús. ¿Sí me entiendes? Jesús tiene el control de tu vida. Jesús te puede ayudar en tu debilidad. Jesús te puede fortalecer. Jesús es todo para nosotros. ¿Sí me entienden? Entonces dice aquí, estos reyes de Israel no cumplían con las leyes para un rey. Deuteronomio 17. Fíjate, vamos a leer Deuteronomio 17. Deuteronomio 17 nos dice esto. Ve lo que estaban haciendo los reyes de Israel. 17. Sí, Deuteronomio 17 y el verso, vamos a leer el verso fíjate, del verso 14 al verso 20, instrucciones de un rey. Fíjate, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te dé y tomes posesión de ella y habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por ese camino, porque ellos no podían aumentar caballos, el caballo era poderío militar. ¿En dónde estaba la confianza de Israel? Imagínate, tú ves Israel hoy en día como nación, es un país pequeñitito, ¿sí me entiendes? Y está rodeado de ¿qué? Irak, Irán, todo Siria, Gaza, ¿sí me entiendes? Rusia, Londres, esto, aquello, abajo África y todo. ¿Y en quién está confiando Israel? ¿Sí me entiendes? Israel está confiando en Dios hoy en día, ¿sí me entiendes? Pero a veces, ¿qué hacía Israel? Confiaba en su poderío militar, ¿sí me entiendes? Entonces le está diciendo, no atesores caballos, ¿sí me entiendes? Eso es una instrucción de un rey. Fíjate, ni a Egipto regreses. ¿Por qué? Porque Egipto era un tipo del mundo. Ellos ya no tenían que regresar al mundo otra vez, ¿sí me entiendes? Sino que ir derecho, ¿no? ¿Sí me entiendes? Hacia la tierra prometida, hacia Israel, hacia Gaza. ¿Sí me entiendes? Hacia Jerusalén. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro de una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Cuál es la copia de la ley? La palabra. ¿Qué fue lo que hizo Omri y Acab? Desecharon la palabra. ¿Sí me entiendes? Por eso levantó Dios un profeta. Entonces cuando Elías, tú te das cuenta que Elías fue levantado por Dios, por eso dice la Biblia, vino palabra de Jehová a Elías. ¿Sí me entiendes? Porque Israel ya no estaba, ¿sí me entiendes? En la palabra. Israel ya había prevaricado, había desechado la palabra. Fíjate, dice el verso 19, y lo tendrá consigo y lo leerá él en todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para poner por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparten del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolonguen sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo acá? Pues empezó a perseguir a los profetas también, ¿sí me entiendes? Se elevó su corazón en contra de sus hermanos, ¿sí me entiendes? Era rey, el rey de Israel no podía elevarse su corazón, ¿sí me entiendes? Entonces esto tiene que ver también con primera de Pedro 5, ¿sí me entiendes? Cuando Jesús venga, ¿sí me entiendes? No podemos tener señorío sobre la grey. ¿Quién es la grey? Las ovejas, ¿sí me entiendes? El que está instruyendo la palabra no puede tener señorío de la grey, ¿sí me entiendes? Si no las tiene que alimentar, que pastorear, ¿sí me entiendes? O sea, eso tiene que ver con esto, ¿va? Fíjate, y dice así, el nombre Elías significa Yahvé es mi Dios. En los días cuando el gobierno de Acab oficialmente apoyaba la adoración a Baal y otros dioses, aún el nombre de este profeta le decía la verdad,
Toda la tierra parecía estar en apostasía. De todos los miles de Israel, solamente 7,000 hombres quedaban, los cuales no habían doblado sus rodillas o habían besado la mano de Baal. Siempre la Biblia nos va a hablar de un remanente. ¿Qué es un remanente? Estos hombres no habían apostatado, sino seguían adorando a Dios, pero estaban paralizados con el temor y se mantuvieron inmóviles, que su misma existencia no era conocida para Elías en la hora de gran soledad. Dice que no habrá lluvia en estos años sino por mi palabra. Esta fue una demostración dramática en contra del dios pagano Baal, que se pensaba que era Dios del cielo, el Dios del clima. Elías mostró que por medio de sus oraciones hacia el Dios de Israel, Yahvé, era más poderoso. O sea, cuando nosotros oramos como Elías, también el Señor nos escucha, ¿no? Pero tenemos que orar fervientemente. Mira, vea Santiago 5, 17 y 18, era lo que decía. Santiago 5, 17, Santiago capítulo 5, verso 17 y 18. Fíjate, dice así. Dice, Elías era un hombre sujeto a sus pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró al cielo, y dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Oró fervientemente, confiando. ¿Qué tenemos que hacer? Orar fervientemente. Somos hombres sujetos a nuestras pasiones. ¿Qué es ser sujeto? Pues somos pecadores, ¿sí me entiendes? Pero cuando oras tienes que orar fervientemente, ¿no? Si Elías, Dios mandó lluvia, tú tienes que, cuando entres al lugar secreto, realmente confiar en que el Señor va a obrar en tu vida, a que realmente el Señor te está escuchando, ¿sale? Fíjate, sigamos el tema. Dice, se dijo específicamente que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él mostró una fuerza más grande que la mayoría de nosotros en nuestra vida con Dios. Debemos de prestar atención a estos indicadores de la fuerza de Elías. Elías reconoció a Dios en todo momento. Vive Jehová, Dios de Israel. Todos los demás sentían que Jehová estaba muerto, pero Elías, Jehová vivía. Él era la realidad suprema de la vida de Elías. Elías sabía que hay un Dios más grande que un rey terrenal, Acab, cuya presencia estoy. Ahora vea Lucas 1:19. Y fíjate, Lucas 1:19, y como al papá de Juan el Bautista, y se le aparece el ángel de Jehová, ¿sí me entiendes? Pero por su incredulidad queda hasta mudo. Fíjate, Lucas 1:19 dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora, el verso 20, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, ¿qué fue lo que hizo Elías? Creyó, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué tenemos que hacer cuando oremos? Creemos, ¿no? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que cuando nos acerquemos a Dios, creamos que hay un Dios y que nos escucha, y que un Dios que es galardonador de todo, ¿sí me entiendes? Que realmente confiemos en Él, ¿no? Entonces, por eso dice, fíjate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate, los cuervos que alimentaron a Elías en estos versos eran animales inmundos. Levítico 11, 13 y 15 nos muestra cómo los cuervos eran animales inmundos según la ley. ¿Por qué? Porque no podían comer cuervos. Ahora te estás dando cuenta que un animal inmundo está alimentando a Elías, ¿sí me entiendes? Y le estaban dando el pan y la carne. Entonces, ¿a poco Dios no puede hacer la obra en tu vida? Si utiliza los mismos cuervos, ¿sí me entiendes? ¿Cómo Dios no puede hacer la obra en la vida del hombre? Fíjate, el nombre Kerit viene de una antigua raíz hebrea que significa el cortar, trozar o aislar. Esto muestra que Dios debía de podar algo en la vida de Elías durante este periodo. O sea, Dios lo mandó a Elías al arroyo, ¿sí me entiendes? Para que sufriera escasez, no tenía que comer, no tenía que alimentarse, y los cuervos lo alimentaban. Entonces esto también para nosotros tiene un principio. A veces Dios te quita cosas que no le agradan, ¿sí me entiendes? A veces Dios dice, esto no, tiene que ser de este lado, ¿sí me entiendes? Y a veces es doloroso como hombre, ¿sí me entiendes? Pero te estás dando cuenta que a Elías, ¿qué fue lo que hizo Dios? Lo alimentaban los cuervos, ¿sí me entiendes? Y a veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Hay cosas que a Dios no le agradan, ¿sí me entiendes? Y te manda, como a Elías, a un arroyo, ¿sí me entiendes? Y te deja desasolado, para que te empiece a mostrar qué es lo que Él quiere para tu vida, qué es lo mejor. Acuérdate que Dios es un Padre
y es un padre que ama a un hijo. Tú como padre, cuando eres padre, ¿qué quieres? Lo mejor para tu hijo. ¿Qué es lo que quiere Dios para el hombre? Lo mejor para sus hijos, ¿sí me entiendes? Entonces hay veces en nuestra vida que Dios quita cosas o nos prueba también como Elías y nos manda al arroyo para que nos demos cuenta que hay un Dios verdadero, ¿sí me entiendes? Fíjate, el verso 7 dice, cuando habla de secar, tiene una aplicación en estos versículos, en este capítulo 17, 1 al 7, dice, cuando habla de secar, tiene una aplicación para nosotros, porque deja a Dios que se sequen. Él nos quiere enseñar a confiar en sus dones, sino en Él mismo. Él quiere que drenarnos de nosotros mismos como Él drenó a los apóstoles por 10 días que esperaron antes del Pentecostés. Él quiere aflojar nuestras raíces antes de que Él nos remueva a otra escuela de servicio y de educación. Él quiere poner en un contraste más fuerte el río del agua viva que nunca muere, ¿no? O sea, Él quiere mostrarnos su poder, ¿no? O sea, la Biblia también dice en 2 Corintios 12:9, bástate en mi gracia, donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, esto te quiere decir, tú no puedes, ¿sí me entiendes? A veces nosotros no podemos. O sea, Jesús mismo dijo en Mateo 6, dice, nadie quien se afane puede añadir un codo a su estatura, ¿sí me entiendes? O sea, tú como hombre, ¿qué tienes que hacer? Pues entregárselo al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis pensamientos, te entrego todo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Israel? Tenía un corazón y una mente dividida. O sea, Israel estaba así, mal, ¿sí me entiendes? Estaban adorando cosas que no eran agradables a Dios, ¿sí me entiendes? Si tuvieron, te vas a dar cuenta que Dios levanta a este profeta, pero Israel, si tú lees la historia de Israel, ellos fueron cautivos después a Babilonia, fueron conquistados, y era una nación que no tenía que haber sido cautiva. ¿Por qué? Porque Israel representaba la salvación para todos los hombres, ¿sí me entiendes? Y te das cuenta que la desobediencia del hombre sí trae consecuencias a la vida del hombre, ¿sí me entiendes? Por eso Dios les manda en la ley en Deuteronomio 28 y dice, y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, dice, todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero cuando tú lees esa ley de Deuteronomio 28, del verso 1 al 14, son las bendiciones que Dios le da a la nación de Israel. Pero si tú ya lees las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28, del 15 al 60, ves que Dios ensaña, ¿sí me entiendes? Entonces, cómo Israel realmente, ¿sí me entiendes?, se aparta de Dios, ¿no? O sea, puedes ver esa parte de Israel, cómo se aparta del Señor, ¿no? Fíjate, después, en los últimos versículos de Primera de Reyes 17 para abajo, no lo vamos a leer, Elías se encuentra con la viuda de Sarepta. ¿Quién era esta mujer? Es una mujer viuda. ¿Qué era una mujer viuda en la antigüedad? Una mujer viuda representaba una mujer con escasez, con pobreza, ¿sí me entiendes? Entonces, esa mujer viuda de Sarepta va a alimentar a Elías con una tinaja de aceite, que Dios hizo que se multiplicara la tinaja de aceite y que no escaseara el aceite ni la harina con esa viuda, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta del poder de Dios, ¿sí me entiendes? Con Elías. O sea, Elías, después de ir al arroyo de Querib, después va a la casa de una viuda y lo alimenta, ¿sí me entiendes? O sea, entonces a veces nos preocupamos, ¿no? Esto también es para nosotros, ¿no? A veces nos preocupamos y decimos, ¿cómo le voy a hacer para salir de esta situación, de este problema? Pues tú te puedes dar cuenta, ¿no? Como esta mujer pudo alimentar, ¿sí me entiendes? Cuando ella dijo, oye, aquí hay hambre, él fue a Sidón, ¿sí me entiendes? Tú lo vas a leer después en tu casa. Él fue a Sidón. ¿De dónde era Jezabel? Jezabel era Sidonia, ¿sí me entiendes? La quiso que se corrompieran. Entonces, él va a Sidón otra vez y la alimenta esta viuda de Sarepta, ¿sí me entiendes? Pero ella no quería alimentarlo. ¿Por qué? Porque ya la tinaja de aceite y la harina estaban vacías. Entonces, Elías le dice, dame de comer, ¿sí me entiendes? Por orden de Dios. Y vas a ver cómo las tinajas y el aceite se van a multiplicar en tu casa, ¿sí me entiendes? O sea, te puedes dar cuenta que ella obedeció y Dios le proveyó a través del profeta, ¿no? Y después, ¿qué es lo que pasa al final de este capítulo? Después ellos están en su casa y muere su hijo de la viuda. Entonces le dice a Elías, le dice así, has venido a recordarme mis días malos, como le está diciendo, o sea, te estás acordando de mis iniquidades, de mis pecados, ¿sí me entiendes? Y veían a su hijo muerto. Entonces Elías oró otra vez para que resucitara el muerto, y resucitó el muerto. Entonces nos podemos dar cuenta, si tú lo lees en casa, para no entrarnos tanto en detalle, pero te puedes dar cuenta cómo Dios puede hacer la obra en la vida del hombre,
¿sí me entiendes? Si Dios hace que los muertos resuciten, ¿sí me entiendes? Nosotros a veces también somos muertos en vida, ¿sí me entiendes? Porque yo estaba así, muerto en vida. Y a veces Dios te resucita. Y del mal camino, el Señor te llama, ¿no?, a su camino. ¿Sí me entiendes? Es algo increíble lo que puede hacer Dios en la vida del hombre. Pero ¿qué tienes que hacer? No desistas de orar. ¿Sí me entiendes? Por eso la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Agárrate del Señor. No te tienes que agarrar de Baal como Israel. ¿Sí me entiendes? Te tienes que agarrar de Cristo. Él es la roca. ¿Sí me entiendes? Él es nuestra fortaleza. ¿A quién iremos? ¿A quién clamaremos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Solamente de Él me puedo agarrar. No me puedo agarrar de un gobierno, no me puedo agarrar de mi esposo, de mi esposa, no me puedo agarrar de mis hijos, no me puedo agarrar de mi economía, de lo que yo tengo. ¿De quién me tengo que agarrar? Los hombres, ¿de quién confían? De sus bienes, de lo que tienen, de lo que son, de su intelecto, de su capacidad. El creyente, ¿de quién tiene que agarrarse? De Jesús. ¿Sí me entiendes? Solamente ahí vas a agarrar la fuerza, solamente ahí vas a agarrar la fe, solamente ahí vas a agarrar la paz. Fíjate, cuando él rechazó, esto es de la viuda todavía, cuando él rechazó por su propio pueblo, Jesús utilizó este ejemplo de Elías yendo con la viuda como una ilustración del derecho de Dios para escoger un pueblo para sí mismo. Lucas 4, 24, 26, fíjate, Lucas 4, 24, 26. No hay alguien en la puerta. Sí, yo como que había. Sí, creo que es un amigo. A ver, dame un segundo. Lucas. Lucas 4, 24. Espérame. No se me va. Lucas 4, 24. ¿No hay nadie? ¿Está lejos de allá? Sí, está bien. Lucas 4, 24, 26. Y añadió: de cierto digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿A dónde fue Elías? Fíjate, fue donde era Jezabel. O sea, ni siquiera recurrió con las viudas de Israel, ¿sí me entiendes? Si no fue a Sidón, ¿sí? Espérenme. Fíjate, sigamos, ¿no? Sigamos esta parte, fíjate, ahora vámonos. Dice: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esto muestra el por qué Elías pudo hacer tal petición tan audaz. Era porque Dios le dijo que él proveería una provisión sin final de comida para la viuda y su hijo y para Elías mismo. Él le pidió a la viuda que pusiera su confianza en esta gran promesa de Dios. Sí, hay alguien. Sí, Sí, yo pongo. se llama Ariel, me parece que sí. Fíjate, Primera de Reyes 18, 1 al 40. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa en Primera de Reyes 18, 1 al 40. Fíjate, dice así. ¿Reyes 1? Primera de Reyes 18, 1 al 40. Dígale que nos está marcando Ariel, que sí le puede marcar. Fíjate, dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era una gran manera temerosa de Jehová. Por cuanto Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías
Cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas acá, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Aquí podemos qué está haciendo Elías y Abdías. Están escondiendo a los profetas de Jehová. ¿Por qué? Porque Jezabel era una mujer perversa y que hacía, mataba a los profetas de Jehová, ¿sí me entiendes? O sea, ella quería que ya no rindieran culto a Jehová, porque ella era una mujer extranjera. Entonces, esto es importante también para los creyentes. ¿Por qué? Porque el creyente no se puede unir en yugo desigual. Primero a los Corintios 6, Pablo nos dice así: no os unáis en yugo desigual con los gentiles. Dice: porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. O sea, esto es en el matrimonio, y a veces también puede ser en relaciones, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando tú no estás bien cimentado en el Señor, ¿qué puede pasar, no? Ellos te pueden corromper, ¿sí me entiendes? Pero cuando tú estás bien firme en el Señor, o sea, no estoy diciendo que sea malo, ¿no?, el que tú tengas amigos que sean del mundo, ¿sí me entiendes? Cuando estás bien cimentado en el Señor, ¿sí me entiendes?, te puedes llevar con todo el mundo, pero obviamente va a haber una diferencia entre tú y ellos, que tú le puedes decir que tú temes a Dios, ¿sí me entiendes? Yo no practico esto, ¿por qué? Porque yo temo a Dios. No hago esto porque yo temo a Dios, ¿sí me entiendes? Es la diferencia que hizo esta parte, ¿sí me entiendes? O sea, ¿qué era lo que hacía, no? Jezabel quería que apostataran de su fe, quería introducir a Baal y que ya no adoraran, ¿sí me entiendes? Entonces nos podemos dar cuenta que a veces también a nosotros como hombres, pues sí puede pasar alguien y decir: ¿para qué estudias la palabra? ¿Para qué oras? ¿Para qué esto? Ay, no le des tanto tiempo a Dios, no es tan importante, ¿sí me entiendes? Pero ¿quién es quien te está hablando? ¿Será realmente, ¿sí me entiendes? ¿Será realmente el hombre o será Satanás? Que es como la serpiente antigua, ¿sí me entiendes? O sea, porque desde Génesis 2, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Y en Génesis 3, lo que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que hace Satanás? Siempre va a tentar en contra de Dios, siempre va a tentar en contra de la palabra. Te va a decir: ¿para qué estudias? ¿Para qué te congregas? ¿Para qué oras? ¿Para qué confías en Dios? Mira, sigue tu vida igual. Siempre, ¿sí me entiendes? Él es el acusador y tiene entrada al trono, ¿sí? Entonces, sigamos, ¿no? Fíjate, vamos a saltarnos ahora hasta el verso 20. Fíjate, del capítulo 18 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Fíjate, él va al monte Carmelo, ¿sí me entiendes? Y en el monte Carmelo convoca a toda la congregación de Israel y convoca también a los Baales. Elías ya estaba harto, ¿sí me entiendes? Porque decía así: ¿hasta cuándo? ¿Sí me entiendes? ¿Hasta cuándo claudicaréis con dos pensamientos? Si Dios es Dios, créanme a Dios. Si Baal es Dios, seguidlo, ¿sí me entiendes? O sea, te puedes dar cuenta que Elías realmente ya estaba harto, ¿sí me entiendes? O sea, Elías realmente ya como hombre ya estaba harto. ¿Por qué? Porque Israel ya había prevaricado, había dejado a Dios, ¿sí me entiendes? ¿Cuántas veces también nosotros como hombres decimos: oye, pues ¿en quién estás confiando? ¿Sí me entiendes? Confía en el Señor. O sea, tú eres un hijo de Dios, confía en Él. ¿Tú crees que Elías no estaba viendo toda la mano de Dios? O sea, en Querit las aves lo alimentan, los cuervos. Después, ¿en dónde? La viuda de Sarepta lo alimenta con la tinaja y ve la mano de Dios y lo multiplica. ¿Sí me entiendes? ¿Tú crees que no quería reunir al pueblo de Israel? ¿Tú crees que no le quería decir: mira, estás viendo la mano del Señor? O sea, la mano del Señor es poderosa. ¿Tú en quién te estás confiando? ¿En Baal o en Dios? ¿Sí me entiendes? O sea, como hombre, ¿yo en quién confío? O sea, en el Señor. ¿Sí me entiendes? Tú no estás con cualquier hombre. ¿Sí me entiendes? Tú no estás con cualquier Dios pequeño. ¿Sí me entiendes? Tú no estás con un Cristo crucificado, como pinta la iglesia tradicional. ¿Sí me entiendes? Tú estás con el Dios vivo.
y que tiene cuidado de ti, de cada paso que das. Cuando tú caminas con obediencia, cuando tú caminas con fe, el Señor tiene cuidado de ti. Y te respalda el Señor, ¿sí me entiendes? O sea, tú no vas solo a la batalla. Elías no iba solo a la batalla, tú ahorita te vas a dar cuenta. Y ve lo que hizo Elías, ahorita vamos a leerlo. Fíjate, hasta me enardece, perdón. Fíjate, sigamos, fíjate. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado, profeta de Jehová. Verso 21 del capítulo 18. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganle sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo lo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que me respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciéndonos: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese entre tanto. Ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba. Fíjate, Elías aquí se va a burlar de ellos y les decía: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando o tiene algún trabajo o va en camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sacaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, que estaban haciendo? Como entrando en trance, ¿sí me entiendes? O sea, estaban derramando sangre para que su Dios los escuchara. ¿Y lo escuchó su Dios? ¿Sabes qué fue lo que también muchos traductores y aquí dicen? Cuando les dice: ve si tu Dios está haciendo sus necesidades, dime: bueno, fue al baño. Elías les dijo, se burlaba de ellos, ¿sí me entiendes? O sea, no hay Dios más grande que Dios, ¿sí me entiendes? Elías reconocía al Señor, Elías reconocía a Dios, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Estaban adorando a un Dios falso. O sea, eso se llama idolatría. ¿Sabes qué es idolatría? Cuando tú antepones algo antes que a Dios, ¿sí me entiendes? Puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser el dinero, puede ser algo que tú pones, el deporte, lo que tú antepones antes que Dios, ¿sí me entiendes? O sea, no estoy diciendo dejar de trabajar, ¿sí me entiendes? No estoy diciendo ya no hagas nada, ¿sí me entiendes? Ya sálvate, o sea, lo estoy diciendo así, ¿sí me entiendes? Cuando tú antepones antes que Dios algo y tú lo atesoras, ¿sí me entiendes? Y tú lo estás guardando, ese es un ídolo, ¿sí me entiendes? Porque lo estás poniendo en primer lugar. La ley en Deuteronomio 6 te dice así: amarás a Dios por sobre todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu alma. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿en dónde debe de estar en primer lugar en tu vida de Dios? O sea, ¿qué es lo que hacía Abraham? Regresa al Génesis. Abraham, antes de salir a cualquier lugar, levantaba un altar a Dios. ¿Qué es un altar? ¿Sí me entiendes? Buscaba el rostro. En la mañana el salmista dice: de madrugada me levantaré y te buscaré. ¿Sí me entiendes? O sea, qué importante es antes de salir al trabajo, antes de hacer lo que hagas, antes de todas las cosas que hagas, busques del Señor. O sea, ¿por qué? Porque la palabra te va a enseñar, te va a relajar, te va a dar esa paz, te va a instruir. ¿Sí me entiendes? Segunda de Timoteo 3:16 te dice que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. ¿Sirve para qué? Para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra. Cuando te habla de perfección, no te habla de que seas perfecto como el mundo, que no se mueva ni un cabello. Cuando te habla de perfección, te habla de madurez. ¿Sí me entiendes? Que tú vas a estar maduro en la fe, que vas a confiar en Dios a pesar de la prueba, a pesar de que las situaciones sean duras. Imagínate, ¿tú crees que Elías no era un hombre maduro en la fe? ¿Sí me entiendes? Fue a Querí, lo alimentó una viuda y después va y pelea contra los profetas de Baal en el monte Carmelo. ¿Sí me entiendes? Y dice: quien es Dios, descienda fuego del cielo. Ahora fíjate, verso 29. Dice: pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiere, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar
de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: aquí está la oración. Fíjate la oración de Elías. Dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea un manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisión y ahí los degolló. Fíjate, ¿te das cuenta? ¿Sí me entiendes? O sea, él oró por fuego, oró por lluvia y no hubo, para que cerrara Dios los cielos. Oró para multiplicar las tinajas de aceite y la hubo. Oró para qué? Para pelear contra los profetas de Baal y descendió fuego del cielo. ¿Qué era lo que tenía Israel? Un corazón dividido. ¿Qué fue lo que les mostró Elías a Israel? Que realmente había un Dios por el cual él los había llamado como nación. ¿Sí me entiendes? O sea, hasta aquí lo voy a acabar. Fíjate, porque era más larga. Esa oración que dices, ¿cómo? Primera de Reyes 18, del 38, del 36 al 40. Fíjate, pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Como cuando tú oras con fe, creyendo, ¿sí me entiendes? Por eso Jesús nos dijo, ¿no? En una parte, ¿no? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y os recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. ¿Sí me entiendes? Y también Jesús nos dijo: de cierto os digo, que si tuvieran fe como un grano de mostaza y le dijeran a los montes: échate al mar, ellos se obedecerán. Porque todo lo que pidieran en oración, creyendo que lo recibiréis, conforme a mi voluntad, os será hecho. ¿Sí me entiendes? O sea, fíjate, Elías duró 3 meses en Querir, en Sidón. ¿Sí me entiendes? Y después fue al Carmelo. ¿Cuánto tiempo a veces nos tenemos que tardar para que Dios escuche nuestra oración? Entonces, por eso dice: Elías era un hombre sujeto a sus pasiones, pero oró fervientemente para que hubiera lluvia en la tierra. Nuestro problema realmente a veces no es nuestro problema. Nuestro problema es que a veces nuestro corazón está dividido. ¿Sí me entiendes? Y debemos de confiar más en el Señor en todo tiempo. Yo como hombre tengo que confiar más en Cristo. ¿Sí me entiendes? Esa situación que yo veo difícil, ese problema que a veces veo inalcanzable, o a veces las luchas que yo tengo como hombre, ¿en qué las tengo que entregar al Señor? ¿Sí me entiendes? O sea, si descendió fuego del cielo, ¿qué no puede hacer Dios en tu vida? Entonces, para finalizar, Proverbios 3, 5 al 7, fíjate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a orar, ¿va? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Y pues te amamos, Señor, te adoramos, Señor. Y cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Señor, porque pues nadie estamos exentos, Señor. Nadie, Señor, estamos a que nos pase algo, porque este es un mundo caído, Señor, un mundo de pecado, Señor, un mundo de injusticia, Señor. Pero confiamos en que hay un Dios que escucha, Señor, un Dios que oye, Señor, un Dios que está firme con su pueblo, un Dios que pelea, Señor, las batallas como la peleaste en el Carmelo, Señor, con Elías, Señor, porque tú peleaste, Señor, tú estuviste ahí en el Carmelo, descendió fuego del cielo, Señor, tú alimentaste, Señor, a Elías con los cuervos, con la viuda de Sarepta, Señor, y confiamos en ti, Señor, en que tú harás la obra, Señor. Danos esa fe fuerte en ti, Señor, pero sobre todo obediencia, Señor.
Ayúdanos a obedecerte, escuchar tu voz, Señor, y escudriñar más sobre de ti, Señor, porque te amamos y te adoramos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendíceles en su semana, Señor, y que de día y de noche se acuerden de ti, Señor, porque te amamos y te adoramos, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén, amén.